En este video trataremos una nueva unidad, la cual se refiere a la introducción a la geometría. ¿Sí? Esta unidad, al igual que las otras, es de suma importancia, pero aquí hay algo que considerar, que es una gran ventaja para los que desean adquirir el GED, dado que en la geometría que se emplea, que se enseña en el GED, está muy es cuestión de dificultad. Es menos compleja que la geometría que se enseña en high school. Y ese es un beneficio que pueden sacar provecho los estudiantes de GED, ya que en esta geometría no se requiere realizar ciertos teoremas, ciertas propiedades de los ángulos, reconocer figuras. Entonces, esto ayuda mucho para que uno tenga más confianza, porque es geometría básica. Pero como todo, es necesario, como quiera, comprender, aprender ciertas definiciones. Y así tendremos menos complicaciones en comprender lo que es geometría. Bueno, entonces iniciemos con lo que es geometría. Viene siendo la rama de las matemáticas que estudia puntos, líneas, ángulos, superficies y figuras sólidas, que es el objetivo. Entenderlas, sus propiedades. La definición, bueno, el punto. Un punto es una posición en un espacio. Un punto no requiere de medida, solamente una ilustración, una representación. Es un punto. Una recta se define como una serie infinita de puntos que se extienden en ambas direcciones. Vemos aquí que en ambos lados tiene una continuidad, nunca se detiene, se sigue extendiendo. Esto es lo que representa la flecha. Se está abriendo y cada recta contiene varios puntos. Un segmento de recta viene siendo el segmento donde la recta tiene una medida específica, ¿sí? Se representa por dos puntos, como en este caso, por dos letras en mayúscula, H, I, donde inicia, donde termina, o viceversa, no importa la dirección. Solamente comprender que tiene una específica longitud. Ángulo. Es aquí donde se cruzan dos rectas, ¿sí? Y todo ángulo se define con tres puntos, tres letras. Y esta, que es la vértice, es donde se cruzan las rectas, ¿sí? Se cruzan las rectas. Si continuáramos, si vemos aquí, se cruzan, hay una intersección, entonces esta es la vértice, ¿sí? Donde se cruzan dos rectas. Los ángulos se representan por medio de un pequeño símbolo, que viene siendo este, en conjunto con tres puntos. Como vemos aquí, el F, E y D. Dos de ellos situados en los extremos. Estos son los que donde se están extendiendo y se detienen. Y el tercero ubicado en la vértice, que la vértice es donde se cruzan dos rectas, donde se encuentran. Los ángulos se miden en grados. Este es el símbolo de la medida de los grados. Y la medida de grados depende de la apertura de una recta de otra en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como vemos aquí, en este caso, por decir, si yo tengo esta recta, aquí tengo otra, y conforme se va abriendo, pues va incrementando, incrementa, es la misma recta, ¿ok? Solamente que se está abriendo. Al llegar, una vez más, una encima de otra, se dice que completó una revolución entera, ¿ok? Alrededor. ¿Y cómo se abren? Recuerden, se va abriendo, se va despegando una recta de otra en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahorita vamos a ver una mejor ilustración de lo que estoy hablando. ¿Sí? Vamos a tratar de ver un pequeño video.
para comprender lo que estoy por decir. Si ven aquí, digamos que aquí tengo dos rectas. Digamos que esta recta, este es el punto B, este es el punto B, este es el punto A, perdón, B, este es el punto C, el punto A, ¿ok? Y digamos que aquí están las dos unidas, aquí ya están las dos unidas. Entonces, ¿qué sucede al momento de despegarse? Vemos esto, si ven, se está abriendo, y entre más se abra, más incrementa la medida en ángulos, ¿sí? Incrementa, 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 70, 80, en contra de la manecilla, en dirección contraria a la manecilla del reloj. Sigue, continúa, continúa, ¿sí? Y entre más se va despegando una recta de otra, va incrementando la medida del ángulo. Ahora, si ven aquí, si ven cómo cambia la ilustración cuando está situada en 90 grados, pasa esto. Este símbolo, que es el símbolo de un ángulo recto, ahorita lo vamos a ver a lo que se refiere. Pero si ven, esto es la apertura entre dos rectas, representa la medida del ángulo. ¿Okay? Cómo se va extendiendo, cómo se va apartando una recta de otra. ¿Sí? Hasta lograr una total revolución. Como vemos aquí, si vemos cómo se forma, lo que está formando, si se ven, entre más se va despegando la recta, se forma una completa revolución, que viene siendo un círculo. Entonces, toma muy en cuenta que los ángulos abarcan de 0 a 360 en una revolución. En este caso, en dos rectas, el máximo es 360 grados. Bueno, continuemos. Ahora con los distintos tipos de ángulos. No son muchos, pero es muy recomendable reconocerlos, identificarlos. El ángulo agudo está haciendo que el ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces yo veo aquí que tengo el ángulo es 60, el ángulo, y voy a ponerlo así, que la medida de un ángulo, en este caso, la medida del ángulo es 60, y yo sé que 60 es menor que 90, entonces como es menor que 90, se le llama ángulo agudo. Ángulo agudo, ¿por qué? Porque en este caso el ángulo es de 60, ángulo agudo. El siguiente es el ángulo recto. Es aquel ángulo que mide exactamente, atención con esta palabra, exactamente 90 grados. Y vean cómo cambia su ilustración, como un pequeño cuadrito. Es el ángulo recto. El ángulo que mide exactamente 90 grados. Todo ángulo que mide más de 90, pero menos de 180, se le llama ángulo obtuso. Veamos aquí, en este caso, este ángulo, su medida es 148, y yo sé que 148 es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces se le llama ángulo obtuso. Todo aquel ángulo que es mayor que 90 grados, pero que es menor que 180 grados. Ángulo obtuso. No confunden ese símbolo, que este símbolo es de mayor que o menor que. Porque a veces se confunden los estudiantes con este símbolo de que es ángulo. Pero bueno, mejor lo borra para evitar confusiones. Solamente recordar que el ángulo obtuso se refiere a que el ángulo que se puede describir como mayor que 90 grados, pero a la vez menor que 180 grados. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Si vemos, es una línea recta, en este caso horizontal, se puede horizontal, pero si fuera una
una línea igualmente vertical, también plana, recta, también sería 180 grados, perdón. Ángulo llano. El ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados, pero que es menos de 360 grados. 202 tiene esas características. 202 es mayor que 180 grados, pero a la vez menor que 360 grados. Entonces solamente cuestión de práctica y van ustedes poco a poquito más familiarizados, se van a familiarizar y a la vez memorizar los distintos tipos de ángulos. Todo ángulo se representa de tres maneras. Por decir, como aquí, tenemos 3 puntos, pero muy en especial ponemos particular atención dónde se encuentra la medida del ángulo en referencia al punto. Entonces lo que tenemos que hacer, ponemos el símbolo del ángulo y después los 3 puntos y empiezo así, cerciorándome que de donde está ubicado la medida del ángulo quede en medio de la letra, que es la A, y puedo hacer BAC. BAC. ¿Sí? Es muy importante el orden, ¿ok? Siempre que para el cual va en medio va a ser la letra, el punto donde se encuentra la medida del ángulo. ¿Sí? BAC. O también si yo lo puedo expresar de la manera en sentido contrario, CAB, pero lo puedo recalcar que el punto, la letra, donde está el ángulo, aparezca en medio. La otra manera sería solamente decir ángulo A, donde se encuentra una vez más la medida del ángulo, ángulo A. Estas tres maneras se pueden entender como lo mismo. El ángulo, es el mismo ángulo, cuál hacemos referencia. Ángulo BAC, ángulo CAB o ángulo A, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí utilizamos los 3 puntos, pero seleccionándonos que la letra donde está ubicado, la medida del ángulo, esté en medio. Vamos ahora a tratar de comprobar si estamos comprendiendo lo que estamos viendo. ¿Qué tipo de ángulo es este? Si vemos, es un ángulo que mide 180 grados, de una línea recta, se describe como ángulo llano. Ángulo llano, que mide 180 grados. En el siguiente tenemos un ángulo con medida de 44 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Es un ángulo menor a los 90 grados y se le llaman ángulo agudo. Todo ángulo que es menor que 90 grados. Siguiente caso, tenemos un ángulo que mide 144 grados. En este caso es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Entonces el ángulo obtuso. Ángulo obtuso. ¿Sí? Es de suma importancia, ¿okay? Comprender cómo distinguir las categorías de los ángulos. Vamos a tratar este ejercicio. Este ejercicio, bien recuerdo que causó confusión. Mencioné en los anteriores slides que, como decíamos, ¿verdad? Los ángulos se encuentran después de identificar la apertura entre dos rectas, ¿verdad? Y las rectas se van despegando en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Ahora, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos están pidiendo, ¿ok? Dice, aproximadamente cuántos grados se forman entre las manecillas del reloj en las siguientes horas. Y nada más, también nos piden qué tipo de ángulo se forma en dicha hora. En este caso, miren, aquí vemos, aquí lo que me interesa es cuál es la distancia entre estos dos manecillas, que a la vez hacemos referencia a dos rectas, ¿verdad? Es decir, omitimos el segundero, ¿ok? Solamente nos enfocamos en
en la hora y en el minutero. Entonces veo que aquí son 3 unidades la distancia. Voy a emplear proporción, ¿sí? Recuerden, proporción y la comparación entre dos razones. Entonces, en un lado voy a poner la razón en cuestión de grados, en otro lado en cuestión de unidades, de horas. Y yo digo, 360 grados, que es una revolución entera, ¿recuerdan? El círculo es el equivalente a cuando la hora gira en 12 veces, ¿verdad? Una revolución total en cuestión de horas sería que esa manecilla corriera 12. Después yo quiero saber cuánto representa la apertura entre estas dos. Es 1, 2, 3. Son 3 unidades o 3 horas. ¿Cuánto representa en grados? ¿Qué hago después de esto? Bueno, pues solamente multiplico el cruzado 360 por 3 entre 12. Y ya después hago la operación 3 por 360. Me viene dando 1080 sobre 12. Y ahí yo a dividir, lo que obtengo viene siendo 90 grados. Y vemos que sí, efectivamente hay una similitud, ¿va? Esto es aproximadamente un ángulo recto, ¿sí? 90 grados. Entonces vimos lo que hicimos. Primero ejecutar, cerciorarnos de que la proporción está adecuadamente definida, ¿ok? En el sitio apropiado. Vamos a otro ejemplo para salir de dudas. Tenemos ese caso. Una vez más, la pregunta es la apertura entre las manecillas. ¿Qué tipo de ángulo se forma y cuántos grados están formando? Entonces, omito la hora, ¿okay? Solamente quiero saber la distancia en grados entre las dos manecillas, entre el minutero y la manecilla de hora. Y veo que son 1, 2, 3, 4. 4 unidades. ¿Okay? Voy a hacer la proporción. Hago la proporción. En este lado voy a poner razón entre grados. 360 grados representa 12 horas en cuestión de que ambas completan una revolución. Son 4 horas que yo quiero saber cuánto representan en grados. Aún no lo sé, valor desconocido. ¿Qué debo hacer después? Solamente multiplicar en cruzado 360 por 4 dividido por el valor restante. Entonces multiplico, uso mi calculadora, 360 por 4 y me viene dando 1440 dividido entre 12 y lo que obtengo son 120 grados. ¿Sí? 120 grados es lo que obtengo. Ahorita vamos a ver qué tipo de ángulos viene siendo los resultados que estoy obteniendo. ¿Okay? Por lo pronto solamente quiero ver la operación. Ejecutar la operación. Siguiente, tengo ahora, en este caso, es una distancia, una vez más, omitimos la hora. Solamente yo quiero saber qué distancia hay entre las dos manecillas, en referencia como si fueran dos rectas. Y son 5 unidades, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Hago la proporción. Con otro color. Voy a hacer la proporción. Son 5 unidades. Voy a poner aquí 360 grados. Yo quiero saber cuánto equivale 5 unidades. ¿Y qué debo hacer? Aplicar el método de multiplicación en cruzado con los valores conocidos. 360 por 5 sobre 12. Yo voy a multiplicar 360 por 5. Viene siendo 1800 sobre 12. Y lo que obtengo viene siendo 150 grados. Entonces, en conclusión, los grados que existen en el primer caso, entre estas dos manecillas es 90 grados. En el segundo, los grados que existen
entre estas dos manecillas es 120 grados. Aquí, los grados que existen entre estas manecillas viene siendo 150 grados. ¿Qué tipo de ángulos son? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál sería este? ¿Qué tipo de ángulo es? Si son 90 grados, sería un ángulo recto. Ángulo recto. Este 120 grados es mayor que 90, menor que 180, es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Este 150, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, es ángulo también obtuso. ¿Sí? Entonces, como les recomiendo, es importante ir comprendiendo, ¿okay?, todas las definiciones, los conceptos que nos van presentando, para así poco a poco estar más familiarizados con los temas de geometrías. No es tan complicada la geometría de GD, afortunadamente, no es tan complicada. Es cuestión solamente de paso a paso ir relacionándonos más, comprendiendo más las definiciones, los conceptos, y verán que no será tan complicado.